Hola, buenas. Dentro de estas charlas que voy a hacer sobre la educación, me gustaría hoy dedicar un espacio al tema de los deberes escolares. Los deberes escolares se entienden como aquellas actividades o ejercicios que desde las escuelas o desde los institutos se les manda a los alumnos que las hagan en casa, ¿vale? De hecho, sería más lógico llamarlos deberes extraescolares, porque el objetivo es hacerlos fuera de horas escolares. Si vosotros veis el título que está aquí en el PowerPoint, dice deberes escolares, basta ya. Creo que este título es indicativo ya de cuál es mi posición, mi posicionamiento y mis ideas respecto del tema. Y de hecho, la siguiente charla es para intentaros convenceros a los que aún no estáis convencidos de la conveniencia de suprimir los deberes escolares. Y para ello he diseñado aquí dos columnas, unas en las que se explican argumentos a favor y otra en la que se explican argumentos en contra de los deberes escolares. Empecemos yo creo que el argumento que más se utiliza a favor de los deberes escolares, quienes lo defienden, es la razón de la cantidad, ¿vale? Que yo considero que es una mentalidad anticuada, que a más tiempo, mejores resultados. Es decir, cuanto más tiempo dediquemos al estudio, mejores serán los resultados. Y esta idea no se aplica solo a un alumno, sino a un país entero. Como el país entero más tiempo dedique a que sus chavales estudien, mejores serán los resultados de este país en relación con otro. Bueno, este es el argumento de la cantidad. Y yo creo que tiene una base ya propia de la revolución industrial, que es cuando empezamos a hacer trabajar muchísimo a la gente y queremos preparar ya a los niños para el futuro en el que tengan que trabajar mucho, haciéndolos trabajando mucho ya desde el principio de sus etapas iniciales de la vida. Hay algo de cierto, es decir, el tiempo, evidentemente, la mayor dedicación del tiempo puede ayudar y colaborar en aumentar el conocimiento, a pesar de que el conocimiento es algo abstracto, ¿vale? No se mide tanto en unidades de tiempo como nos puede parecer. En contra, sí, como ya he dicho, el tiempo ayuda o puede favorecer la educación. Pero si el tiempo que se exige a la educación es mucho, como creo que yo pasa con los chavales, porque además de estar 5, 6, 7 horas cada día, de lunes a viernes, en los centros escolares, luego tienen que ir a casa por los deberes, esto puede producir una actitud de tedio, de agotamiento psíquico hacia los estudios, ¿vale? Y esa razón de cantidad puede afectar a la calidad. Y les aseguro yo, y yo creo que las personas que sois adultos ya lo sabéis, que cuando una persona tiene una relación negativa con el trabajo, eso afecta en el rendimiento, afecta a toda escala. Es decir, cuando se instala un hastío, un agotamiento psíquico, como creo que le pasa a la mayoría de alumnos que tenemos en primaria y en secundaria, eso afecta negativamente a la calidad de la educación. Porque la calidad de la educación no es solo la adquisición de conocimiento, sino es la visión que ellos tienen de la educación. Bien, este es el argumento a favor y en contra, creo más importante, pero hay muchos más a favor. Los deberes escolares fomentan el trabajo y la autodisciplina. Claro, nosotros les mandamos que hagan una faena en casa y ellos tienen que hacerla. Teóricamente estamos fomentando que ellos trabajen por su propia cuenta. La pregunta que me hago yo aquí es, ¿no hay suficientes horas en la escuela para fomentar el trabajo y la autodisciplina? Precisamente para los que están más preparados para hacerlo, que son los profesores. Yo creo que los profesores tenemos suficiente tiempo en nuestras horas, en las aulas o en las bibliotecas, para hacer que los alumnos intenten trabajar por su cuenta. Tenemos horas para que hagan los ejercicios que les mandamos en casa, que los hagan en nuestras aulas. Tenemos horas, tenemos tiempo para hacerlo. Vosotros sabéis que un alumno está durante 10, 15 años yendo de lunes a viernes, dejando de lado las vacaciones, 5, 6, 7 horas. Yo creo que aquí hay horas suficientes para enseñarles a trabajar por su propia cuenta en el tema del estudio. Bien, eso por otro lado.
complementan, refuerzan o completan las clases. Complementan y completan no es lo mismo. Y que son un método distinto de aprender. Bueno, también hay algo de cierto en lo que se está diciendo aquí, ¿eh? Pero yo quiero hacer aquí unas salvedades. En primer lugar, muchos ejercicios son repetitivos. Apenas complementan el trabajo. El profesor está explicando en clase, por ejemplo, qué es la sílaba, y uno de los ejercicios es la pregunta ¿qué es sílaba? ¿Qué hace el alumno? Coge el libro, copia la respuesta y la escribe aquí. Hay algunos que son un poco más prácticos, ¿vale? Sí que hay ejercicios así. Pero nada impide que este tipo de ejercicios se puedan hacer en las aulas. Y además de que hay otros métodos más eficaces, métodos audiovisuales por Internet, ¿vale? Que pueden servir para asimilar los conocimientos. Y lo que he puesto luego es, en ocasiones los deberes completan los contenidos que los profesores no han impartido en una clase. A ver, no se crean ustedes que el profesor que más ejercicios manda a los alumnos en casa es el más comprometido con la educación. De hecho, puede ser al revés. Puede ser que algún profesor o algunos profesores se pasen las clases no dedicándolas a lo que tienen que dedicar, que es su objetivo, por eso les pagan, sino pues se pongan a hablar de cosas que no vienen a cuento, ¿vale? A veces esas cosas que no vienen a cuento pueden valer, ¿eh? Si un profesor explica una experiencia de vida que ha tenido, también puede ayudar a los alumnos en el proceso educativo. Pero yo creo que hay profesores que se pasan un poco hablando de motivos personales o de otros motivos que no tienen relación con el tema de estudio, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando han terminado la clase no han podido impartir la lección que querían. Una forma de cubrir y de tapar este agujero es enviar actividades escolares a los alumnos en casa para que ellos, con su trabajo en casa, suplan lo que él no ha hecho en clase. Evidentemente, esta situación es bastante indignante, en el sentido de que no has hecho tú tu trabajo en clase y me obligas a mí a hacer lo que tú no has hecho en clase en mi casa. ¿Vale? Eso, tenerlo en cuenta, como padres que podéis ser o como alumnos que podéis ser. Bien, el peligro del tiempo libre. Que si tiene tiempo libre el chaval en casa, que si se va a estar mucho tiempo con el móvil, con la PlayStation, etcétera, etcétera. A ver, el tiempo libre no se tiene que ver con un peligro. Es una necesidad. Necesitamos tiempo libre. Los padres, evidentemente, tienen que estar un poco encima del tiempo libre de sus hijos, especialmente cuando son muy menores. Pero no, eso no convierte el tiempo libre en un peligro. Es una necesidad. Los adultos buscamos y necesitamos tiempo libre, especialmente esto que se llama desconexión. La pregunta que me hago yo es, ¿por qué ellos no pueden desconectar? ¿Es que los menores son distintos a los adultos? ¿Tienen menos derechos o tienen menos necesidades que nosotros? Tienen las mismas necesidades. Pues ¿cómo puede ser que ellos lleguen a casa después de 5, 6, 7 horas en la escuela y encima tengan que hacer actividades escolares? Eso es lo que es normal. Enlazando con lo que he dicho antes, ayudan a que se adapten al estudio en casa. Bien. ¿Quién se lleva el trabajo a casa? La pregunta que les hago a los adultos yo. Una persona que trabaja en una compañía de seguros, que trabaja ahí conduciendo un autobús, etcétera, etcétera, un paleta, ¿se lleva el trabajo a su casa? Es decir, ¿se lleva faena a su casa? No voy a negar que haya adultos que trabajen y se lleven el trabajo a casa o teletrabajen en casa. Pero, dejando de lado esto, ¿vosotros veis normal que a un niño se le permita, se le obligue a, después de hacer sus horas en la escuela, mejor o peor, llegue a casa, lo primero que tenga que hacer es otra vez sus deberes escolares, sus tareas escolares? ¿Lo veis normal esto? No sé, yo no lo veo normal, ¿eh? No me parece de sentido común. Bien, continuando con el tema. No hay un control sobre los deberes escolares. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la ESO hay varios profesores. Está el profesor de sociales, el profesor de matemáticas, el de lengua, el de inglés, etc. No se piensen ustedes que los profesores cada día hablan entre ellos y se coordinan para poner los deberes, de forma que uno ponga más y otro menos y no agobiarlos a ellos. Eso es imposible de hacer, ¿vale? Bueno, ahora con las técnicas informáticas quizás lo sea.
pero no hay coordinación entre el profesorado y un alumno se puede ver agobiado con deberes escolares, con muchos o con pocos. Aunque, sinceramente, este último punto que he puesto de no hay control sobre los deberes escolares, a mí no me interesa mucho, porque yo, sinceramente, ya voy directamente con la idea de suprimirlos. Bien, siguiendo con el tema, bueno, yo he sido estudiante, he sido alumno como la mayoría de ustedes. Me gustaría decirles ahora que soy un fanático del estudio, ¿vale? He estudiado 2 carreras y estoy estudiando una tercera. Me encanta estudiar. Pero, desde luego, la escuela no hizo nada para que me saliera esto. Esto ha sido después. Porque en mis tiempos de niño, yo cuando llegaba a casa, una de las primeras cosas que tenía en la cabeza era que me habían el deber de hacer los deberes escolares, ¿vale? La idea esta era una idea incesante. De hecho, muchas veces no hacía los deberes escolares, no los hacía. Y, a pesar de todo, la angustia de no cumplir con el deber, de tener al profesor al día siguiente pidiendo los ejercicios, echándote una bronca porque no lo has hecho, me seguía todo el día. Y, evidentemente, afectaba a mi vida, a mi salud psíquica, a mi felicidad. Porque yo creo que dentro del proceso de un menor, de un niño, lo más importante es la formación. Pero la base de esa formación tiene que estar la felicidad. Los niños tienen que tener su espacio para la felicidad. Y no ayuda para nada a ese espacio que, después de la paliza que se pegan en la escuela, que muchos chavales de primaria llegan a las 4:30 o a las 5 después de haber estado todo el día en el centro escolar comiendo, no ayuda a nada que lleguen a casa y aún tengan faena por hacer, en absoluto. Y eso no va solo para los de primaria, también va para los de la ESO, que aunque lleguen a las 3, 3:30, mucha gente adulta también llega a esas horas después de trabajar y no se lleva la faena en casa. ¿Vale? Yo personalmente estoy convencidísimo de que hay que acabar con esto, con los deberes escolares y, a cambio, hacer nuevas propuestas, como lo que aquí aparece, y la que pongo a continuación, una nueva propuesta hacia el fin de los deberes. Los deberes como una actividad voluntaria de refuerzo. A ver, esta propuesta ya se ha hecho hace tiempo, no es mía. La he escuchado desde hace tiempo y me parece lógica y justa. Sí que se pueden mandar deberes, pero son actividades voluntarias, es decir, que los alumnos deciden si quieren hacer, ¿vale? O si no quieren hacer, es decir, y es para reforzar los contenidos, no para ampliar contenidos, para reforzar los que se han explicado en clase. Porque con las clases que se hacen hay suficiente para explicar contenidos, ¿vale? Lo único que es para reforzar lo que se ha explicado. No son evaluativos. Hoy en día lo son, muchos deberes son evaluativos. No tienen que serlo. Es decir, esas actividades voluntarias de refuerzo no van a servir para sacar mejor o peor nota a lo largo del curso. No implican una evaluación. El profesor los puede corregir para decirle al alumno si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y ya está, ¿vale? De hecho, desde esa perspectiva, los deberes dejan de ser deberes. Ya no se llaman deberes, que además es una palabra fea. Son ejercicios o actividades de refuerzo y sirven especialmente para aquellos alumnos que van rezagados en clase. Y ese tiempo, que si ellos quieren dedicarlo a eso, les puede ayudar a ponerse a la altura de los demás. Bien, eso no significa que es la supresión total del trabajo que les mandamos a los alumnos fuera de la escuela. De hecho, yo soy partidario de lo que llamaría los trabajos trimestrales, que sería 1 por trimestre. Pero esas actividades trimestrales, que serían un poco más, exigirían más tiempo que un deber de un día, tendrían que ser originales, tendrían que ser creativas, interdisciplinares, es decir, abarcar varias asignaturas, de sentido práctico, que se hagan fuera del entorno de estudio, por ejemplo, basado en la observación de fenómenos, lugares, entrevistas, y que haya cierto interés del alumno en hacer eso. Yo creo que ese tipo de actividades que llamo trabajos trimestrales, creo que sí que se pueden fomentar el estudio
el aprendizaje sin necesidad de producir hastío y animadversión. 1 por trimestre, ya está. Pues puedo aprovechar quizás las vacaciones de Navidad, algunos días, un poco la Semana Santa, para hacer ese trabajo, un trabajo que se pide con una antelación de 2 meses, ¿vale? O incluso más tiempo, para que tengan su espacio para hacerlo y se vayan preparando y lo vayan preparando y vayan avanzando en él. Lo que sale a continuación es un aviso para navegantes, es decir, para profesores. Evitar trabajos que sean una mera recopilación de información. Estoy cansado de ver profesores que se quejan de que cuando les piden a sus alumnos hacer un trabajo, por ejemplo, de Miguel de Cervantes, de la Segunda Guerra Mundial, se quejen de que los alumnos han copiado por Internet. El principal responsable de que los alumnos hayan copiado por Internet es el profesor, porque no ha puesto un trabajo adecuado. Los trabajos que les pedimos a los alumnos no deben de suponer que el alumno copie. Si yo le pido a un alumno que haga una biografía de Manuel de Cervantes, ¿qué esperan ustedes? Es decir, que él haga una biografía mucho más genial que las que ya están puestas en Internet. No, o que las que ya están puestas en los libros, no. El trabajo que les tenemos que pedir a ellos debe de implicar una recopilación de conocimiento y de información que no está en Internet y no está en los libros, basada en la observación. Entrevistas a los vecinos, observación del pueblo, la ciudad en la que vives. Actividades creativas, explicar historias, contar historias, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades son las que deben de mandarse a los alumnos fuera de la escuela. Y en los profesores, que son muchos, especialmente en trabajos de bachillerato, que se quejan de que los alumnos están buscando información, los principales responsables de que suceda esto son los mismos profesores, que como una parte del sector de la población española, no son autocríticos. Porque me he fijado una costumbre muy propia del profesorado, pero que se puede hacer extensible a toda o prácticamente toda la población española, es la falta tremenda de autocrítica, de capacidad de criticarse a uno mismo. Y después de hablar con esto y después de haber dejado claro cuál es mi posición respecto de los deberes escolares, me queda más que despedirme y bueno, pues hasta el próximo, nos volvemos a ver.